Yesid Arteta está de nuevo en libertad, fue guerrillero de las FARC, fue prisionero durante 10 años del Estado colombiano y ahora se encuentra retirado de la actividad guerrillera, por supuesto, y es un hombre, un ciudadano libre y común y corriente. Lo hemos invitado para reflexionar con él sobre su pasado, su vida y aprender un poco lo que son las lecciones de la vida armada y el tránsito a la cárcel y de la cárcel de nuevo a la vida civil. Yesid, bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Quiero agradecer la invitación a tu programa y de igual manera a todos los televidentes de esta tertulia que día a día pues parece que gana un mayor número de adeptos. Eso esperamos porque la televisión privada siempre nos golpea sí. Duro. Yesid, ¿qué encuentra un hombre al salir de 10 años de la cárcel en Colombia? ¿Cuál es la Colombia del 2006 para un hombre que sale después de 10 años de prisionero? Mira, yo entre mi vida en las montañas colombianas, es decir, en la trashumancia guerrillera y la prisión, prácticamente completé casi un cuarto de siglo, casi unos 23 años dentro de la vida guerrillera y otros 10 años en las prisiones colombianas. Lo cierto es que si nos ponemos a hacer una especie de paralelo en lo que era el país a principios de los años 80 y de lo que hoy es día, realmente las situaciones que tienen que ver con los problemas económicos, con los problemas sociales, se han venido agudizando. El tema del desplazamiento, el tema de la confrontación armada, el tema de los asesinatos políticos, el tema de los inmigrantes, el tema del desempleo, toda esta serie de situaciones realmente considero yo que se han venido agudizando a lo largo de estos últimos 20 años. Pero también han mejorado algunas... Es decir, veo algunos cambios especialmente en la infraestructura. Por ejemplo, yo fui una persona que cuando me fui al monte no alcancé a conocer algunos de los elementos tecnológicos que hoy día se desarrollan en todo el territorio nacional. Para ponerte un ejemplo, Ramón, yo no conocí los cajeros automáticos, el Telefaz lo vine a conocer ya cuando estuve en prisión, la internet también fue un avance tecnológico que vine a conocer pues ya prácticamente en los últimos años. Creo que en ese aspecto he notado algunos cambios sustanciales, he notado que hay un mayor desarrollo de infraestructura en algunas regiones del país, pero que sin embargo todavía se notan y de manera muy profunda estos desniveles, especialmente en aquellas regiones marginadas del territorio nacional. Pero en calidad de vida para los colombianos no se nota un avance, sino un estancamiento. Yo creo que hay un estancamiento, es decir, hay un país pequeño que disfruta de las bondades de la sociedad de consumo, pero hay una inmensa mayoría de colombianos que están abocados a la miseria más extrema. Yo tuve la oportunidad en estos días de hacer algunos recorridos por la ciudad de Bogotá y los contrastes realmente son bastante vulgares. Por ejemplo, mientras en algunos círculos de la sociedad, en algunos barrios de la capital de la República, encontramos los elementos propios de la modernidad, en muchos cordones de miserias, en las áreas subnormales de la ciudad de Bogotá, realmente me he encontrado con unos cuadros dantescos de miseria, de hambre, de falta de servicios públicos, de las personas viviendo en covachas, con carencia de asistencia médica, de servicios públicos, etcétera. Y entonces le dio tristeza cuando salió de la cárcel y se encontró con este país todavía pobre. Es un país que realmente no ha logrado superar, es decir, es un país que por el modelo económico que se ha venido implementando en las últimas administraciones
ha dado al traste con la posibilidad de redención de la inmensa mayoría de colombianos. Incluso cuando los insurgentes colombianos, y en el caso particular mío, cuando yo empuñé las armas, justamente lo hice porque las posibilidades de la acción política legal se fueron cerrando, pero también porque veía un país sumido en la miseria, y hoy me doy cuenta que a pesar de haber ya cerrado este capítulo, las condiciones económicas, las condiciones de represión política todavía siguen latentes en la sociedad colombiana. No ha cambiado en absoluto estos aspectos. Pero usted sí cambió porque ya no quiere volver a la lucha armada. Bueno, yo creo que uno tiene capítulos en la vida. Yo en principio fui un militante de la Juventud Comunista, especialmente a principios de los años 70. Fui un dirigente estudiantil, estuve en buena parte de todos estos movimientos que se gestaron a finales de los años 70 y principios de los años 80, y que desafortunadamente el país perdió la posibilidad de que una camada de jóvenes universitarios que se proyectaban como los hombres llamados a relevar a esa clase política cansada y que ha venido extenuando y exprimiendo al pueblo colombiano. Y cuando se vino ese periodo de la guerra sucia, cuando se vino esa represión no solamente ya de carácter selectivo, sino de carácter masivo, muchos de esos jóvenes sucumbieron asesinados, y otros pues tuvimos ya como una necesidad ineludible para poder no solamente salvar nuestro pellejo, sino también para poder seguir expresándonos en Colombia, optar por el camino de las armas. Sin embargo, el país no ha cambiado. Es decir, de pronto algunos individuos cambiamos en cuanto a la actitud, en cuanto a los métodos, pero sin embargo las condiciones que motivaron en un momento determinado mi vinculación a la lucha armada siguen latentes en la sociedad colombiana. Que es la exclusión y la violencia contra los opositores que se ejerce por parte de sectores radicales del establecimiento. Perfecto, Ramón. El problema de la lucha armada en Colombia es un problema fundamentalmente de carácter político. Es un problema que se deriva de la imposibilidad de que otros sectores de la sociedad colombiana, la imposibilidad de que otros partidos de un ideario distinto a lo que el establecimiento ha venido pregonando y defendiendo desde hace muchas décadas, tengan la posibilidad de expresarlo de manera abierta. Y cuando algunos corren el riesgo de hacerlo, son asesinados, o por el contrario tienen que moverse en medio de todos unos dispositivos de seguridad, en medio de toda una parafernalia de seguridad que prácticamente estos individuos no pueden ejercitar de manera plena sus ejercicios de ciudadano colombiano. Y eso invita a la lucha armada. ¿Por qué el comunismo? ¿Por qué la juventud comunista? ¿De dónde vienen esas ideas que ya en los años 80 estaban empezando a replantearse y a cuestionarse? Pues estaba el M-19, se estaba empezando una etapa nueva pues de crisis en la sociedad mundial dividida entre capitalismo y socialismo, entre Rusia y Estados Unidos. Ya estaba cambiando eso. ¿Por qué esta juventud, la compañera de Yesita Arteta en esos años 80, decide que el comunismo es el camino y la lucha armada por el comunismo? Yo cuando estaba a puertas de finalizar mis estudios de bachillerato, tuve unos acercamientos con algunos familiares que tenían una vinculación, una militancia orgánica con el Partido Comunista. Yo soy un hombre que procede de una familia especialmente de educadores. Mi madre fue una maestra de escuela, pensionada por el Estado, y una buena parte de mis familiares, por los vínculos paternos, también han estado vinculados a la pedagogía.
esos profesores militantes del Partido Comunista de alguna manera influyeron de manera muy importante para yo tomar el paso y vincularme a la Juventud Comunista. Posteriormente, con el estudio de todos los pensadores que en su momento condensaron la ideología marxista-leninista, fui afinando mi pensamiento, fui afinando mis convicciones, y en los años 60, en los años 70, que un joven no pensara como un hombre de izquierda, como un joven no pensara como un hombre comprometido con los ideales del marxismo, podríamos decir que no tenía la categoría ni la calidad de joven. Es decir, la característica de los 60 y los 70 fue precisamente eso, la de la rebeldía, la de la insubordinación. Era el periodo de los jóvenes iconoclastas, de los jóvenes contestatarios que asumieron un rol para cambiar todo lo que en ese momento constituían unas estructuras desuetas, unas estructuras anacrónicas. Constituyen, diría yo. Pero perfecto, ya continuamos. Parece que no ha cambiado nada en absoluto. Ya continuamos después del corte a comerciales con Yesita Arteta hablando de por qué las FARC y no otras organizaciones guerrilleras. Continuamos con Yesita Arteta. Estábamos tratando de descifrar por qué la opción para Yesita Arteta fue las FARC. Fueron las FARC y no el M-19, cuando el M-19 representaba la rebeldía moderna, una guerrilla más de avanzada, menos comunista, más nacionalista, y que se sintonizó mucho con el país. Fue una guerrilla que tuvo un fuerte respaldo popular. ¿Por qué las FARC y no el M-19? Mira, Ramón, yo cuando me incorporé a la lucha armada en Colombia, como te dije, en principio fue para preservar mi integridad física, porque en ese momento ya había una presión contra los dirigentes estudiantiles, los dirigentes sindicales, pero fundamentalmente por razones de orden ideológico, por motivaciones de orden ético. Yo encontraba que la guerrilla de las FARC tenía un programa, tenía una plataforma de lucha que de alguna u otra manera reivindicaba los objetivos que yo también me venía proponiendo dentro de la Juventud Comunista. Y tal vez por esas razones y esas similitudes en cuanto al pensamiento y en cuanto a la plataforma, en cuanto a los objetivos programáticos, fue que yo decidí la incorporación a las FARC. Ahora, también tenía algunas simpatías por el M-19 en su momento, sobre todo por el tipo de acciones de carácter osada que se presentaron en los años 80, la manera como manejaron el tema de la propaganda armada y la manera como llegaron a amplios sectores, especialmente de las capas medias y los sectores intelectuales del país. Pero yo veía en la FARC una guerrilla de más largo aliento, veía a una organización más solidificada desde el punto de vista de su estructura militar, y ¿por qué no? Porque en ella militaban los hombres que de alguna u otra manera inspiraron a muchos de los jóvenes de la generación de los 70 y de los años 80, y eran los legendarios comandantes de las FARC, especialmente Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, y en particular un joven que en su momento fue estudiante de la Universidad Libre, Hernando González Acosta, que murió en los combates que se realizaron en Río Chiquito después de la operación Marquetalia. Entonces toda esa serie de factores en la que se mezclaban los elementos de orden ideológico, las simpatías por ciertos cuadros, por ciertos jefes que en ese momento encarnaron ese proyecto político, en principio agrario, y que posteriormente se fue desplegando en todo el territorio nacional,
fue lo que llevaron a que mi decisión fuera por las FARC. Y ya cuando un estudiante, un intelectual, una persona formada en la academia, en el liderazgo civil, se encuentra con esa realidad de la lucha armada en la que tiene que caminar largo por el monte, soportar todas las inclemencias del tiempo y de la selva, cargar armas y sobre todo usarlas. ¿No se vive un contraste muy grande tener que usar las armas contra los soldados, los policías? Mira que ese es uno de los, es decir, es uno de los problemas iniciales cuando un joven de estructura y de formación urbana, que por lo general plantea concepciones antimilitaristas, cuando en el mitin callejero, en la lucha y en la manifestación pública, rechaza todas esas formas de dominación, todas esas formas de manifestación militarista, uno de los primeros choques que encontramos esta generación de jóvenes era precisamente el tema de las armas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre fuimos hombres desarmados y siempre vimos en las armas el sinónimo de la represión, porque éramos los estudiantes que nos batíamos en la calle, en la manifestación, generalmente con los grupos de choque de la Policía Nacional, algunas ocasiones con la Armada o con el Ejército, y eso nos creaba a nosotros en el imaginario una actitud de rechazo a todas esas formas de represión o esas formas en las que la utilización de las armas fueran el instrumento para defender la ideología. Por eso, cuando uno llega por primera vez a un destacamento guerrillero y le pasan la primera arma, uno realmente no le da la dimensión ni le da la importancia que ello reviste dentro de la vida guerrillera. Es un proceso muy lento, es un proceso gradual, porque en principio para uno el arma no es el instrumento que para el guerrillero constituye la pieza fundamental para preservar su vida y para poder continuar su acción armada. Yo recuerdo que el primer arma que yo recibí fue una pistola española de calibre 9 milímetros, amarrada con un pedazo de cabuya, porque en esos años realmente la guerrilla colombiana se encontraba en cuanto al armamento en unas condiciones muy precarias aún. Y bueno, posteriormente se va dando una asimilación de la necesidad intrínseca de las armas para poder completar la acción insurgente, la acción insurreccional. Pero pongámoslo en el terreno práctico, ¿cómo se da ese proceso de cambio en donde ya el guerrillero asimila que tiene que usar el arma? Sabe que el arma es lo que preserva su vida. Con el arma tiene que ir a la guardia, con el arma tiene que ir a buscar un viaje de leña, con el arma tiene que cavar una trinchera, con el arma tiene que defenderse cuando es asaltado en su campamento y con el arma tiene que atacar cuando hay el propósito de realizar alguna acción de carácter ofensivo. Es decir, el armamento, el fusil, la carabina, en esa época pues la carabina era quizás el arma de mayor potencia bélica que había en las FARC, es prácticamente el instrumento en el que uno prácticamente soporta toda la actividad cotidiana. Por esa razón, dentro de los reglamentos de las guerrillas, cuando alguno de los militantes se desprende del arma o la deja abandonada, los reglamentos en algunas ocasiones son drásticos, porque el armamento es lo único que preserva la posibilidad de la reproducción de la vida del combatiente. ¿Y cómo concilia esa realidad de las armas y de la función guerrillera con ella frente a su uso? O sea, tiene que disparar contra un policía, contra un soldado, contra alguien, no se sabe si lo hiere o lo mata en un combate a la persona que está atacando o defendiéndose del ataque. Pero ¿cómo concilia un intelectual esa realidad de usar el arma y posiblemente herir o matar a alguien
frente a sus convicciones. Sí, es un proceso gradual. Al principio, el individuo, el hombre que procede de un medio urbano, que procede de las capas intelectuales, y en la que su herramienta de lucha principalmente ha sido las ideas, ha sido el discurso político, en los primeros meses, en los primeros tiempos de incorporación, en el caso particular mío, seguí ejerciendo la acción política, seguí utilizando el lenguaje como forma principal de persuasión y de desarrollo de la lucha armada, de la lucha guerrillera. Pero sin embargo, cuando con el correr de los tiempos te vas involucrando en operaciones de carácter militar, entonces tú sabes que en el momento del combate ya las palabras no tienen mayor importancia, porque en el combate lo que se requiere es tener una buena arma, tener una buena puntería y tener los principios tácticos para desplazarse, para tenderse, para llegar a tomar un sitio, para saltar una zanja, para poder atrincherarse. Entonces, es el momento en que ya uno empieza a aprender y asimilar los rudimentos de la táctica de guerra de guerrillas. Es cuando ya comienza uno como combatiente a aprender todos los instrumentos tácticos para poder entrar en combate, para poder desarrollar el proyecto militar en aras a esos objetivos de carácter político. Pero es un proceso gradual. Además de eso, la adaptación, el joven campesino no tiene mayores problemas para la adaptación en la vida montaraz, en las cordilleras, en las selvas, etcétera. Pero para el hombre que procede de la ciudad, a pesar del caso mío, que era un deportista consumado, que jugaba baloncesto, que hacía parte de la selección de la Universidad Libre, de la Universidad del Atlántico, a pesar que en su momento, y que estaba joven, tenía 23 años, y tenía un estado físico que me podía permitir desarrollar algún tipo de esfuerzo más allá de lo normal, pero sin embargo las condiciones de la guerrilla son mucho más duras de las que yo esperaba. Por esa razón, el solo hecho de aprender a caminar por las montañas, donde los caminos están cruzados por raíces, cruzados de piedras, donde se encuentran lodazales, donde el ramaje muchas veces dificulta el avance, eso me llevó a mí mucho tiempo. Me llevó a mí mucho tiempo, y fuera de eso, la carga, el peso muerto que hay que llevar a la espalda, el peso del fusil, hace más difícil, el desplazamiento. Sí. Un cambio de lenguaje fue lo que hubo, el lenguaje intelectual ya hablado al lenguaje de las armas, el que hizo Yesita Arteta. Vamos a un corte comerciales y ya continuamos. El cambio de lenguaje de Yesita Arteta, de la voz al ruido de las armas. Íbamos en eso. Entonces, el cambio es fuertísimo desde el punto de vista humano, por las condiciones físicas y por la situación de tener que utilizar las armas cuando realmente no era la intención original de la lucha política que quería desplegar Yesita Arteta. ¿Qué otro cambio es importante en esos años, cuando entra la guerrilla? Una de las cosas que para mí constituyeron algo que llama al asombro es la doble particularidad que tiene el combatiente en la lucha guerrillera. Es como una especie de dos caminos que se van atravesando. Y es que el combatiente, cuando abraza la lucha armada, cuando se impone una serie de limitaciones, una serie de sacrificios en aras a la obtención de una causa, cuando define de que la lucha guerrillera es una forma para la obtención de unos cambios y tiene que sacrificar, por consiguiente,
unas condiciones naturales, unas condiciones de vida, ahí el individuo empieza un proceso de humanización, porque, bueno, es dejarlo todo, es abandonar un estatus, unas posibilidades, un desarrollo como lo puede hacer cualquier individuo dentro de una sociedad corriente, pero al tiempo la lucha guerrillera, la lucha armada y la guerra como tal también lleva al individuo a un proceso de deshumanización, un proceso de animalización. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la parte ya decisiva del combate, cuando se trata de situaciones de orden público de manera prolongada, el individuo solamente está luchando por instinto. Por sobrevivencia. Por la supervivencia. Es cuando tú empiezas a ver el primer muerto que cae en un combate. Bueno, la primera vez se te vienen las lágrimas a los ojos porque es el compañero que ha compartido contigo una temporada en la lucha armada, pero cuando esa situación empieza a suceder ya de manera repetitiva, entonces ya uno empieza a entender de que la muerte hace parte de la lucha, hace parte de la guerra, y en ese sentido el individuo empieza a animalizarse. Entonces esa es la parte, digamos, de la contradicción entre el humanismo y ese elemento animal que se impone sobre el individuo. Nos toca seguir analizándolo en un segundo programa que transmitiremos el próximo viernes porque se acabó el tiempo. Yesita Arteta, muchas gracias. La semana entrante discutiremos temas de la guerrilla de nuevo. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y'a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du... Ya como una necesidad ineludible para poder no solamente salvar nuestro pellejo, sino también para poder seguir expresándonos en Colombia, optar por el camino de las armas. Sin embargo, el país no ha cambiado. Es decir, de pronto algunos individuos cambiamos en cuanto a la actitud, en cuanto a los métodos, pero sin embargo las condiciones que motivaron en un momento determinado mi vinculación a la lucha armada siguen latentes en la sociedad colombiana. Que es la exclusión y la violencia contra los opositores que se ejerce por parte de sectores radicales del establecimiento. Perfecto, Ramón. El problema de la lucha armada en Colombia es un problema fundamentalmente de carácter político. Es un problema que se deriva de la imposibilidad de que otros sectores de la sociedad colombiana, la imposibilidad de que otros partidos de un ideario distinto a lo que el establecimiento ha venido pregonando y defendiendo desde hace muchas décadas, tengan la posibilidad de expresarlo de manera abierta. Y cuando algunos corren el riesgo de hacerlo, son asesinados o por el contrario tienen que moverse en medio de todos unos dispositivos de seguridad, en medio de toda una parafernalia de seguridad que prácticamente estos individuos no pueden ejercitar de manera plena sus ejercicios de ciudadano colombiano. Y eso invita a la lucha armada. ¿Por qué el comunismo? ¿Por qué la juventud comunista? ¿De dónde vienen esas ideas que ya en los años 80 estaban empezando a replantearse y a cuestionarse? Pues estaba el M-19, se estaba empezando una etapa nueva pues, de crisis en la sociedad mundial dividida entre capitalismo y socialismo, entre Rusia y Estados Unidos. Ya estaba cambiando eso. ¿Por qué esta juventud, la compañera de Yesita Arteta en esos años 80, decide que el comunismo es el camino y la lucha armada por el comunismo? Yo cuando estaba a puertas de finalizar mis estudios de bachillerato,
tuve unos acercamientos con algunos familiares que tenían una vinculación, una militancia orgánica con el Partido Comunista. Yo soy un hombre que procede de una familia especialmente de educadores. Mi madre fue una maestra de escuela, pensionada por el Estado, y una buena parte de mis familiares, por los vínculos paternos, también han estado vinculados a la pedagogía. Esos profesores y la manera como llegaron a amplios sectores, especialmente de las capas medias y los sectores intelectuales del país. Pero yo veía en la FARC una guerrilla de más largo aliento, veía a una organización más solidificada desde el punto de vista de su estructura militar, y ¿por qué no? Porque en ella militaban los hombres que de alguna u otra manera inspiraron a muchos de los jóvenes de la generación de los 70 y de los años 80, y eran los legendarios comandantes de las FARC, especialmente Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, y en particular un joven que en su momento fue estudiante de la Universidad Libre, Hernando González Acosta, que murió en los combates que se realizaron en Río Chiquito después de la operación Marquetalia. Entonces toda esa serie de factores en la que se mezclaban los elementos de orden ideológico, las simpatías por ciertos cuadros, por ciertos jefes que en ese momento encarnaron ese proyecto político, en principio agrario, y que posteriormente se fue desplegando en todo el territorio nacional, fue lo que llevaron a que mi decisión fuera por las FARC. Y ya cuando un estudiante, un intelectual, una persona formada en la academia, en el liderazgo civil, se encuentra con esa realidad de la lucha armada en la que tiene que caminar largo por el monte, soportar todas las inclemencias del tiempo y de la selva, cargar armas y sobre todo usarlas. ¿No se vive un contraste muy grande tener que usar las armas contra los soldados, los policías? Mira que ese es uno de los, es uno de los problemas iniciales cuando un joven de estructura y de formación urbana, que por lo general plantea concepciones antimilitaristas, cuando en el mitin callejero, en la lucha y en la manifestación pública, rechaza todas esas formas de dominación, todas esas formas de manifestación militarista, uno de los primeros choques que encontramos esta generación de jóvenes era precisamente el tema de las armas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre fuimos hombres desarmados y siempre vimos en las armas el sinónimo de la represión, porque éramos los estudiantes que nos batíamos en la calle, en la manifestación, generalmente con los grupos de choque de la Policía Nacional, algunas ocasiones con la Armada. Fui un dirigente estudiantil, estuve en buena parte de todos estos movimientos que se gestaron a finales de los años 70 y principios de los años 80, y que desafortunadamente el país perdió la posibilidad de que una camada de jóvenes universitarios que se proyectaban como los hombres llamados a relevar a esa clase política cansada y que ha venido extenuando y exprimiendo al pueblo colombiano. Y cuando se vino ese periodo de la guerra sucia, cuando se vino esa represión no solamente ya de carácter selectivo, sino de carácter masivo, muchos de esos jóvenes sucumbieron asesinados, y otros pues tuvimos ya como una necesidad ineludible para poder no solamente salvar nuestro pellejo, sino también para poder seguir expresándonos en Colombia, optar por el camino de las armas. Sin embargo, el país no ha cambiado. Es decir, de pronto algunos individuos cambiamos en cuanto a la actitud, en cuanto a los métodos, pero sin embargo las condiciones que motivaron
en un momento determinado mi vinculación a la lucha armada, siguen latentes en la sociedad colombiana. Que es la exclusión y la violencia contra los opositores que se ejerce por parte de sectores radicales del establecimiento. Perfecto, Ramón. El problema de la lucha armada en Colombia es un problema fundamentalmente de carácter político. Es un problema que se deriva de la imposibilidad de que otros sectores de la sociedad colombiana, la imposibilidad de que otros partidos de un ideario distinto a lo que el establecimiento ha venido pregonando y defendiendo desde hace muchas décadas, tengan la posibilidad de expresarlo de manera abierta. Y cuando algunos corren el riesgo de hacerlo, son asesinados o por el contrario tienen que moverse en medio de todos unos dispositivos de seguridad, en medio de toda una parafernalia de seguridad que prácticamente estos individuos no pueden ejercitar de manera plena sus ejercicios de ciudadano colombiano. Y eso invita a la lucha armada. ¿Por qué el comunismo? ¿Por qué la juventud comunista? ¿De dónde vienen esas ideas que ya en los años 80 estaban empezando a replantearse y a cuestionarse? Pues estaba el M-19, se estaba empezando una etapa nueva pues, de crisis en la sociedad mundial dividida entre... Ideológico, por motivaciones de orden ético. Yo encontraba que la guerrilla de las FARC tenía un programa, tenía una plataforma de lucha que de alguna u otra manera reivindicaba los objetivos que yo también me venía proponiendo dentro de la juventud comunista. Y tal vez por esas razones y esas similitudes en cuanto al pensamiento y en cuanto a la plataforma, en cuanto a los objetivos programáticos, fue que yo decidí la incorporación a las FARC. Ahora, también tenía algunas simpatías por el M-19 en su momento, sobre todo por el tipo de acciones de carácter osada que se presentaron en los años 80, la manera como manejaron el tema de la propaganda armada y la manera como llegaron a amplios sectores, especialmente de las capas medias y los sectores intelectuales del país. Pero yo veía en la FARC una guerrilla de más largo aliento, veía a una organización más solidificada desde el punto de vista de su estructura militar y, ¿por qué no?, porque en ella militaban los hombres que de alguna u otra manera inspiraron a muchos de los jóvenes de la generación de los 70 y de los años 80, y eran los legendarios comandantes de las FARC, especialmente Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, y en particular un joven que en su momento fue estudiante de la Universidad Libre, Hernando González Acosta, que murió en los combates que se realizaron en Río Chiquito después de la operación Marquetalia. Entonces toda esa serie de factores en la que se mezclaban los elementos de orden ideológico, las simpatías por ciertos cuadros, por ciertos jefes que en ese momento encarnaron ese proyecto político, en principio agrario y que posteriormente se fue desplegando en todo el territorio nacional, fue lo que llevaron a que mi decisión fuera por las FARC. Y ya cuando un estudiante, un intelectual, una persona formada en la academia, en el liderazgo civil, se encuentra con esa realidad de la lucha armada en la que tiene que caminar largo por el monte, soportar todas las inclemencias del tiempo y de la selva, cargar armas y sobre todo usarlas, ¿no se vive un contraste muy grande tener que usar las armas contra los soldados, los policías? Mira que ese es uno de los, es decir, de guerra de guerrillas. Es cuando ya comienza uno como combatiente a aprender todos los instrumentos tácticos para poder entrar en combate, para poder desarrollar el proyecto militar en aras a esos objetivos de carácter político, pero es un proceso gradual. Además de eso, la adaptación
el joven campesino no tiene mayores problemas para la adaptación en la vida montaraz, en las cordilleras, en las selvas, etcétera. Pero para el hombre que procede de la ciudad, a pesar del caso mío, que era un deportista consumado, que jugaba baloncesto, que hacía parte de la selección de la Universidad Libre, de la Universidad del Atlántico, a pesar que en su momento y que estaba joven, tenía 23 años y tenía un estado físico que me podía permitir desarrollar algún tipo de esfuerzo más allá de lo normal, pero sin embargo las condiciones de la guerrilla son mucho más duras de las que yo esperaba. Por esa razón, el solo hecho de aprender a caminar por las montañas, donde los caminos están cruzados por raíces, cruzados de piedras, donde se encuentran lodazales, donde el ramaje muchas veces dificulta el avance, eso me llevó a mí mucho tiempo. Me llevó a mí mucho tiempo y fuera de eso, la carga, el peso muerto que hay que llevar a la espalda, el peso del fusil, hace más difícil, el desplazamiento. Sí. Un cambio de lenguaje fue lo que hubo, el lenguaje intelectual ya hablado al lenguaje de las armas, el que hizo Yesita Arteta. Vamos a un corte comerciales y ya continuamos. El cambio de lenguaje de Yesita Arteta, de la voz al ruido de las armas. Íbamos en eso. Entonces, el cambio es fuertísimo desde el punto de vista humano, por las condiciones físicas y por la situación de tener que utilizar las armas cuando realmente no era la intención original de la lucha política que quería desplegar Yesita Arteta. ¿Qué otro cambio es importante en esos años, cuando entra la guerrilla? Una de las cosas que para mí constituyeron algo que llama al asombro es la doble particularidad que tiene el combatiente en la lucha guerrillera. Es como una especie de dos caminos que se van atravesando. Y es que el combatiente, el discurso político, en los primeros meses, en los primeros tiempos de incorporación, en el caso particular mío, seguí ejerciendo la acción política, seguí utilizando el lenguaje como forma principal de persuasión y de desarrollo de la lucha armada, de la lucha guerrillera. Pero sin embargo, cuando con el correr de los tiempos te vas involucrando en operaciones de carácter militar, entonces tú sabes que en el momento del combate ya las palabras no tienen mayor importancia, porque en el combate lo que se requiere es tener una buena arma, tener una buena puntería y tener los principios tácticos para desplazarse, para tenderse, para llegar a tomar un sitio, para saltar una zanja, para poder atrincherarse. Entonces, es el momento en que ya uno empieza a aprender y asimilar los rudimentos de la táctica de guerra de guerrillas. Es cuando ya comienza uno como combatiente a aprender todos los instrumentos tácticos para poder entrar en combate, para poder desarrollar el proyecto militar en aras a esos objetivos de carácter político. Pero es un proceso gradual. Además de eso, la adaptación, el joven campesino no tiene mayores problemas para la adaptación en la vida montaraz, en las cordilleras, en las selvas, etcétera. Pero para el hombre que procede de la ciudad, a pesar del caso mío, que era un deportista consumado, que jugaba baloncesto, que hacía parte de la selección de la Universidad Libre, de la Universidad del Atlántico, a pesar que en su momento y que estaba joven, tenía 23 años y tenía un estado físico que me podía permitir desarrollar algún tipo de esfuerzo más allá de lo normal, pero sin embargo las condiciones de la guerrilla son mucho más duras de las que yo esperaba.
Por esa razón, el solo hecho de aprender a caminar por las montañas, donde los caminos están cruzados por raíces, cruzados de piedras, donde se encuentran lodazales, donde el ramaje muchas veces dificulta el avance, eso me llevó a mí mucho tiempo. Y fuera de eso, la carga, el peso muerto que hay que llevar a la espalda, el peso del fusil, hace más difícil el desplazamiento. Sí. Un cambio de